Vuélvale y dígale al que está cerca de usted, prepárate que va a haber bendición. Dígaselo, prepárate. Prepárate que va a haber bendición. Agradezco a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas, tanto en la plataforma oficial de nuestra iglesia como las diferentes plataformas personales. La persona que se ha conectado y que quiere que usted escuche la palabra del Señor está interesado en bendecirle. Así que agradezco la oportunidad de extender el mensaje de bendición de esta mañana a alguien más a través de la vía cibernética. Pero hemos estado estudiando durante toda la semana la vida de Moisés. Hablamos de Moisés, no sé si lo recuerdan, desde que lo pusieron en aquella canasta, Jocabet y Amram. Dice la Biblia que Jocabet preparó aquella canasta y puso aquel bebé que no se llamaba Moisés. Luego de que creció, pasó algunos meses y porque fue sacado de las aguas, se le puso el nombre Moisés. Hablamos de cuando Moisés asesinó a aquel egipcio. Hablamos de Moisés cuando Moisés fue llamado y escogido con aquella zarza. ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? Con aquella zarza que ardía, historias que hemos escuchado desde muy niños. Y nos hemos dado cuenta que la palabra del Señor lo ubicó esa historia para que tú y yo pudiésemos crecer y ejercitar nuestra confianza. Vimos allí la zarza que no se quemaba. Ayer en la noche hablábamos del momento cuando el Mar Rojo se abrió. La historia de por qué aquellos hombres y mujeres que habían vivido bajo el castigo de la esclavitud del egipcio, mientras golpeaban y golpeaban, no solamente golpeaban el físico de aquella gente, sino también sus emociones, su conducta, su forma de entender la realidad de la vida. ¿Recuerdan que cuando ya estaban en el desierto, repasábamos anoche, empezaron los momentos difíciles a vivirse y empezaron ellos a decirle a Moisés: nos hubieses dejado allá en Egipto? Pudimos estudiar por qué el hebreo se atrevió a decir eso. Y nos dimos cuenta, simplemente repasando, que el egipcio creía en la reencarnación, creía que un chacal, un animal, mitad hombre, mitad humano, destrozaba el cuerpo ya muerto del difunto y entonces no podía tener la oportunidad otra vez de reencarnar. Por eso el egipcio inventó la momificación, se inventó el ataúd, el sarcófago, metían el cuerpo dentro de una caja. Costumbre que todavía hoy se mantiene por salubridad. Pero en aquel entonces se entendía por algo religioso y espiritual. Algo que el hebreo no debió adoptar. El hebreo tenía la confianza en un Dios todopoderoso, no en un Dios que se inventó la reencarnación, no, de un Dios que dice que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. El Dios que yo predico es un Dios con sumo poder para traer de la muerte a aquellos que han creído en Él en primer lugar. Que todos serán resucitados, hablábamos también de eso. Porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que todo ojo, ayúdame iglesia, que todo ojo que le verá aún los que le traspasaron. Y allá el egipcio metía el cuerpo, lo momificaba, lo metía dentro de una caja. Aquellos faraones eran enterrados con todo y esposas, los caballos, el oro, la plata, todo eso iba en la misma caja. Todo eso iba en la misma caja. Porque en algún momento el faraón, cuando resucitase, en este caso en el pensamiento de ellos, cuando reencarnase, tenía que tener allí su esposa, sus caballos y toda su riqueza. Qué lejos de la realidad vivían estas personas. Todavía en nuestros días hay gente que vive con un sinnúmero de ideas que no son las que la Biblia presenta. Y nuestra identidad, lo que tú y yo somos, nuestra identidad proviene de Dios. Nuestra identidad empieza en Dios, porque Él es nuestro creador. Alguien que esté respirando aquí, que alabe el nombre del Señor.
Y nos dice: todo lo que respire, que alabe al Creador. Porque tú y yo comenzamos en las manos creadoras del Todopoderoso. Tomó polvo. Recuerdo un profesor en mi carrera como estudiante, y por cierto, sigan orando, sigan orando. En este mismo instante, el poco pelo que me queda es para terminar 2 maestrías que estamos haciendo en este mismo instante a la misma vez. Y yo necesito las oraciones de ustedes. Amén, iglesia. Las oraciones. Y cuando le mande el bill de la universidad, me ayuden también a pagar. ¿Qué les parece? Seguimos. El tesorero de la iglesia dijo: seguiremos orando. Eso dijo él. Sigan orando. José y yo estamos preparándonos para seguir sirviendo a esta linda Grey. Y esa maestría de psicología con consejería familiar no está fácil. La otra la estoy haciendo en ministerio pastoral y esa no está fácil, pero mi esposa se escapó de esa. Así que oren, oren. Y mientras más estudiamos, nos damos cuenta que nuestra identidad proviene de ese Dios amante, ese Dios creador. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. No le crea a nadie más. Créale a la palabra. Créale a lo que Dios ha marcado. Y Moisés nos ha enseñado grandes cosas. Ahora los hebreos decían en el desierto: ¿cómo? Nos hubieses dejado allá. Por lo menos allá hay cajas. Por lo menos allá hay funerarias. Aquí en el desierto no hay nada. ¿Qué estaba diciendo el hebreo? Que había perdido su identidad. Había creído algo que no era real y lo había adoptado en su vida. Y hablábamos en la noche de ayer que nosotros no nos podemos conformar a lo que da este mundo. Tú y yo no podemos bajar los valores. No podemos acomodarnos a el liviano parecer de este mundo. Colosenses dice: puesto nuestros ojos arriba, en lo alto, donde el orín no corroe, donde los ladrones no hurtan, que nuestra mirada esté puesta en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Alguien que bendiga el nombre de Jesús aquí. Ahí es que tiene que estar nuestra mirada. El día que perdamos nuestra identidad es el día que quitemos los ojos de Jesús. Corito preferido de mi padre, que descanse en esa hermosa esperanza. Fija tus ojos en Cristo. De eso se trata. El día que un matrimonio aquí le quite la mirada a Jesús, la desgracia y la crisis va a entrar a la casa. El día que uno de los dos le quite la mirada a Cristo, la misma crisis va a entrar a la casa. El día que dentro de la casa los ojos, dice o escribía Elena Harmon de White, el día que las avenidas del alma dentro de la casa, o sea, si los ojos nuestros dentro de la casa están desviados de Jesús, prepárese también. Decíamos que es tiempo de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Esto de la salvación, amada iglesia, es importante. Esto es de vida, mi hermano Rivera, de vida o muerte. Yo agradezco a aquellos que me criaron, me cuidaron y me pusieron esta semilla clara en mi corazón. Porque aunque pasen los días, dice la Biblia que aunque mi cuerpo se vaya desvaneciendo, mi espíritu, dijo Pablo, se renueva dentro de mí día a día por la gracia del Señor. Dígale que está cerca de usted, esto de la salvación es serio, dígaselo. Esto de la salvación es serio. La razón por la cual usted llegó hoy a la iglesia es para darle seriedad al asunto. Moisés, tremendo personaje. Yo pudiera estar acá y le hablaba al pastor Héctor Cabán un rato más hablándoles de Moisés. Si se dieron cuenta, simplemente dimos
una que otra pincelada de los primeros encuentros de Moisés. Pudiésemos hablar de Moisés. ¿Saben por qué me interesa hablar de Moisés? Moisés no está aquí. Moisés no está aquí. Estaba en una convención, un congreso de jóvenes, habían no sé ni cuántos muchachos, aquello estaba lleno hasta atrás y invitaron a uno de los muchachos a orar. Y él iba a orar antes de yo predicar, luego él iba a orar, iban a cantar el himno tema y ahí se supone que yo subiera a la plataforma a predicar en aquel día. Y el muchacho agarró el micrófono y dijo: Señor, cuídanos, bendícenos, ayúdanos. Señor, sé con nosotros. Bendice al pastor Pagán que va a predicarnos, él nos va a hablar claro. Y Señor, tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien amplificados porque hoy vamos a escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Y en la oración el muchacho había puesto todo el ímpetu para derramar su corazón en la oración, hasta que de repente digo: Señor, antes de cerrar mi oración, te pido que le des mis saludos a Moisés y a Enoc. En el nombre de Jesús, amén. Y yo dije: pero este muchacho le mandó saludos a Enoc y a Moisés. Y mientras el himno tema iba, todavía yo estaba descuadrado y no podía como subir a la plataforma porque me quedé impactado con lo que el muchacho había dicho. Pero ¿saben qué? Teológicamente, el muchacho está correcto. Su nivel de sinceridad era tan alto que estaba hablando con Dios, que es el que manda en el cielo, donde vive Enoc, Elías y Moisés. Así que en ningún momento él pronunció ninguna herejía. Imagínense, cuando todo eso se acomodó en mi corazón, con el gozo que subí a predicar, porque la oración de aquel joven fue una oración genuina. Sus 5 sentidos estaban en la intercesión por sus amigos y por él mismo al pedirle bendición a Dios en aquella ocasión. Él sabía quién era. El muchacho sabía quién era. Y sabía también a quién le estaba hablando. Nosotros pudiésemos hablar el resto de toda nuestra vida de los milagros de Moisés. Impresionante saber que el mar se partió en 2. Ese es uno de los cientos de milagros que ocurrieron en la vida de Moisés. Los registrados y los que no sabemos que fueron registrados por las circunstancias del tiempo y de la historia y de lo que ha sostenido hasta nuestros días la palabra del Señor. Increíble. Dice la Biblia que la nube, que ya hablábamos de la nube porque nosotros somos acompañados. ¿Alguien dice amén a eso? La presencia de Dios nos acompaña, no importa dónde. La presencia de Dios no se retira de nuestras vidas a menos que nosotros tomemos una decisión de rechazarla. Y la nube, dice la historia, que al momento que el pueblo cruzaba toda aquella madrugada conforme al registro del espíritu de la profecía, la nube se movió. ¿Qué le explicó el pastor? A ver, ¿dónde se movió la nube? Ayúdenme. A ver, se movió a la parte de atrás. ¿Entre quién y quién? Entre 600 carros del faraón, el ejército que venía a pie, agitando sus pasos para destrozar el pueblo y tal vez otra vez entramparlos, arrestarlos y traerlos de vuelta a la esclavitud, como había dado órdenes el faraón. La presencia de Dios fue la retaguardia que cuidó al pueblo durante toda esa trayectoria. Nunca, dice el espíritu de profecía, pudieron ver a un solo hebreo. Nunca pudieron ver a un solo israelita. Nunca pudieron atrapar ni a uno. Porque la presencia de Dios protegió al pueblo que estaba cerca de su corazón. Cuando las cosas tambaleen en la vida, sea en sus finanzas. Claro, hay principios para que usted viva bendecido en sus finanzas. Si usted quiere vivir bendecido en sus finanzas, sígale el consejo a Dios.
y Él abrirá las ventanas de los cielos y usted mismo. Y yo voy a decir, párale ya, porque es demasiado. No sé cómo manejar tanta bendición. Dios no nos quiere mediocres. Dios nos quiere confiando en Él. Y nos quiere conformes. Quiere conformes. No te pido más, dice la Biblia, para no robarte. Ni te pido menos para dejar de confiar en ti. Así que el proverbio inclusive indica y dice, es mejor pan encima de una mesa donde hay gozo que un tremendo manjar donde hay discordia. Así que ahí está hablando de conformarse. Ahí está hablando, llegó pan a la mesa, pero estamos felices, estamos unidos. El Señor nos suplió este pan. Que tener tremendo banquete para impresionar a alguien y la mitad de lo que se sirvió va al bote de basura. Bueno, hoy aquí en esta iglesia puedo decir zafacón. Amén. Dije zafacón un día en el este de Texas y alguien dijo, pastor, ¿y esa palabra? Entonces yo tuve que decir, es lo mismo que el bote de basura, trash can. Así que gracias al Señor que aquí puedo decir zafacón. Amén. ¿Me entendieron? Gloria a Dios. La mitad va al bote de la basura o al zafacón. Pero donde hay discordia no se puede comer tranquilo. Entonces, si usted quiere ser bendecido, hay que seguirle las instrucciones a lo que Dios da. Hay que creerle a Él. Pero Dios siempre está con nosotros. Dice el espíritu de profecía que Moisés vivió buscando ver el rostro de Dios cada día. Moisés vivió, ¿cómo dice aquí? Buscando. Yo sé que nosotros vivimos diferente, yo sé. Pero antes de que empecemos nosotros mismos a golpearnos, yo hablo de Moisés. Moisés vivió cada día con un afán, buscando el rostro de Dios. La Biblia registra, y yo aquí hubiese querido tener el número exacto para que ustedes con esa curiosidad bíblica fueran también a buscarlo, pero la Biblia registra que constantemente Moisés se subía al tope de la montaña. Ahí era el lugar donde Moisés encontraba y hablaba con Dios. Así que el viejo que murió de 120 años no era tan viejo nada. Aquella gente vivía bastante. 120 años descansó Moisés, pero tenía una fortaleza física admirable. Porque cada vez que yo leo la Biblia y Moisés subió al monte. No sé cuándo fue la última vez que usted fue al yunque, pero gracias a Dios por los banquitos que están poniendo en el yunque, ¿verdad? Porque usted empieza a caminar y dice, hay que aguantar aquí un ratito porque todavía falta. Y lo que hacemos es simplemente bajar y ver allá la cascada y luego seguir subiendo y demás. Este hombre no. Este hombre en sandalias y en aquellas circunstancias no tenía una neverita en el carro con agua ni con Gatorade. Una vez terminaba de dar el paseo. Él subía y en un momento dado allá en el tope de la montaña, conocido en la Biblia como el monte de Dios, el nombre Oreb, el monte de Dios. Allí era que Dios se mostraba. Allá subió al Sinaí también. Y ahora, más adelante, cuando descansa, fue en el Pisga. Así que se pasaba en el tope de la montaña. Pero en realidad lo que buscaba no era hacer un récord. Lo que andaba buscando era, aprendimos aquí, ¿qué cosa? El rostro de Dios. Hablar con Dios. Recuerdo, y ya les mencioné esto, que en una de esas ocasiones se tardó varias semanas y fue la ocasión cuando el pueblo fundió todo el oro, levantaron un becerro de oro y empezaron ¿a qué cosa? A adorarle, porque decían que el viejo se había muerto, se perdió, algo le pasó al viejo allá arriba. Y no, el viejo apareció con 2 tablas y el coraje santo y sagrado que le dio de ver al pueblo adorando a aquella bestia de oro hizo que lanzara las tablas al suelo. Eso está registrado en la palabra del Señor. Así que Moisés vivía constantemente buscando el rostro de Dios en el tope de la montaña.
El espíritu de profecía en Mensajes Selectos, tomo 1, página 231 y 232. Mire lo que encontré. Simple y tranquilo, pero qué impresionante es esta cita. Dice aquí, mientras Moisés, ¿están conmigo, querida iglesia, sí o no? Muy bien, saca el almuerzo de tu mente ahora, ¿ok? Sácalo. En el nombre de Jesús, saca el almuerzo. Estamos en pan espiritual. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Ok? Algo sucedió acá. Iba a leerles la cita. Y la cita dice, mientras Moisés estaba en el monte con Dios, el plan, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí otra vez? El plan de salvación que existía desde la caída de Adán. ¿Qué dice aquí el espíritu de profecía? ¿Le fue qué? Le fue revelado. Así que con razón Moisés se pasaba en el tope de la montaña. Porque cada vez que subía al tope de la montaña, Dios le decía, siéntate aquí. Vamos a hablar del plan de salvación que yo tengo para mis hijos y para mis hijas. ¿Saben qué? Ese necesita ser el tema preferido de los hijos de Dios. Nosotros en la mañana necesitamos levantarnos y claro, no se suba al tope de la montaña más cercana, pero alegóricamente, simbólicamente nos toca buscar el rostro de Dios. Hay que buscarlo, ¿para qué? Para conocer el plan de salvación que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Si nosotros no hacemos eso, viviremos el día sin identidad. Y una de las cosas que yo quiero poner claramente en esta mañana es que tú y yo somos salvos en Cristo Jesús. Nadie se asuste. Yo no estoy diciendo una vez salvo, para siempre salvo. Es un presente continuo. Y lo vemos en la vida de Moisés. Continuamente subía, no a buscar la salvación, sino a hablar con el dueño de la salvación. El día que a mí se me escape que soy salvo, ¿saben cuál es? El día que no me conecté con Dios. El día que yo me deje de conectar con Dios, ese día Dios no me va a decir, hijo mío, con amor eterno te he amado. La buena noticia que trae gozo en la mañana. La iglesia me está oyendo, ¿sí o no? La buena noticia que trae la nueva misericordia cada mañana. ¿No es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, nuevas son tus misericordias. ¿Qué dice la Biblia? Cada mañana. Y cuando yo me levanto y subo a la presencia del Señor, me doy cuenta otra vez que somos salvos en Cristo Jesús. No por mis méritos, no por mis obras. Abraham, dice la Biblia, de sus obras tiene de qué jactarse, pero no delante de Dios, dice Romanos capítulo 4. Mas Abraham fue justificado por la fe, creyéndole a Dios cada mañana. Qué peligroso es vivir un día sin que Dios así nos marque nuestra salvación. ¿Saben que Deuteronomio capítulo 34? Abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 34. Habla de un momento triste y significativo en la vida del pueblo. Y es cuando Moisés muere. Y yo quiero leerles del versículo 1 en adelante y nos vamos a detener en un solo versículo. Una vez leamos varios para darnos cuenta de cuál es el mensaje del Señor para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Está recibiendo bendición, sí o no? A ver, el que pensaba irse a las 12, son las 12:12 de la tarde, ya no se va a ir a las 12. Así que el Señor lo bendiga, resistir el sermón. Ya en un ratito ya nos vamos y vamos a almorzar y pasarla bien. ¿Y cuál es el próximo título de esta campaña? Solamente para el pastor y su esposa. ¿Cuál es el último? El último título, exacto, somos turistas. Amén. Muy bien, dice aquí. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, otro monte, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar,
Y le dijo Jehová: esta es la tierra que te juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no, ¿qué dice ahí? Mas no pasarás por ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró. ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo enterró? Interesante. La vida de Moisés fue una vida de total dependencia de Dios en el tope del monte hasta que se murió. El único que estaba allí el día que Moisés se murió fue Dios. Y Dios mismo, dice la Biblia, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno, y que allí no había más nadie, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Comienza a decir la realidad del llanto del pueblo. A Moisés en los campos de Moab, 30 días lo lloraron, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus ojos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y aquí el versículo número 11, tú y yo necesitamos prestarle atención. Dice la Biblia: y nunca, diga conmigo nunca, y nunca. Y sabe una cosa, los nunca de Dios son nunca, y los siempre de Dios son siempre. Cuando su esposa le dice a usted: es que tú nunca, no. Ese no es vocabulario para un matrimonio de éxito. Es que tú siempre. No usen en el matrimonio los siempre ni los nunca. Los nunca y los siempre le pertenecen al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? No diga: tú nunca botas la basura del zafacón. Use otra vez la palabra, amén. Tú nunca botas la basura del zafacón. No diga nunca. Que hace 7 meses que no la bota es otra cosa. Hace 7 meses tú botaste la basura del zafacón. Pero no diga nunca, porque el hombre entonces se ofende o la señora se ofende. Los nunca de Dios y los siempre de Dios sí son verdaderos nunca y verdadero siempre. Yo nunca me acordaré de tus pecados y los echaré al fondo de la mar. Alabe a Dios por eso, porque Dios nunca se va a acordar de eso. Nunca. Satanás trabaja con... ¿Alguien me está escuchando aquí, sí o no? Satanás trabaja con nuestro pasado y se pasa recordándonos nuestro pasado para culparnos y señalarnos. Cada vez que Satanás le recuerde a usted su pasado, recuérdele usted a él su futuro en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Aquí la gente está recibiendo bendición, sí o no? A ver. Dígale al que está cerca de usted: esto está bueno, está alimentando mi corazón. Qué bueno que no me quedé en la casa. En la casa ya no es lo mismo. Inclusive ya en la casa, caminando, intercediendo, está vuestro pastor. Mírenlo en la parte de atrás. El pastor Héctor Cabán. Dice la Biblia que el pastor está junto a la puerta. Y miren dónde está él. Eso es lo que dice la Biblia. Caminando y viendo su rebaño. Bienvenido, pastor, a la casa del Señor. Y nunca, versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como ¿quién? Nunca más se ha levantado uno como ese. A quien haya conocido Jehová cara a cara. No se vaya de ese versículo. Yo le dije que iba a predicar hasta las 3:45 y parece que va a ser una realidad. Amén. El día no es suyo. El día no es suyo. Desde el principio este es el día del Señor, ¿sí o no? A ver. El día no es suyo, es día de bendición.
pero que le vuelvan los nervios a su lugar. Es posible que terminemos un poquito antes, 3:35. ¿Qué le parece, pastor? Y Richie, tú no te quejes, llevas 30 y pico de años sin escucharme, así que... Nunca se levantó un profeta en Israel como este. Y miren la frase. Dice ahí, a quien haya conocido a Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? A quien haya conocido a Jehová. Eso no es lo que dice la Biblia. Si la Biblia dijese a quien haya conocido a Jehová, la acción está en Moisés que conoció a Jehová. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, a quien haya conocido y haya hablado con él cara a cara. Así que el que conoció aquí, quien dice aquí que conoce, quien se deleitó en hablar cara a cara con Moisés, fue Jehová. Jehová es el que dice, como ese no va a haber otro. Yo lo conocí. Yo hablé con él cara a cara. Hermanos queridos, nuestra identidad estriba solamente en vivir cerca de Jehová de los ejércitos. El día que tú y yo nos despeguemos de la esencia de nuestra propia vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Alguien dice amén a eso? Y el que tiene el Hijo tiene la vida y la vida en abundancia. El que tiene al Hijo tiene la vida. Imagínense vivir sin el Hijo, que es el que nos conoce. Le pasó lo mismo. Moisés subía al monte similar como le pasó a Zaqueo. Zaqueo se subió a un sicomoro. La intención de Moisés era conocer a Dios y terminó Dios conociéndolo a él. La intención de Zaqueo al subirse al sicomoro fue encontrar a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia en Lucas? Que Jesús encontró a Zaqueo. Cuando tú y yo salimos en busca de Jesús, nos llevamos la sorpresa de que Él nos encuentra a nosotros primero. El mínimo esfuerzo del ser humano. ¿Alguien me está oyendo aquí, sí o no? A ver, el mínimo esfuerzo del ser humano hacia Dios, dice el espíritu de profecía, Dios lo toma como lo más grande. El enemigo es el que nos está diciendo, no, hasta que tú no te sepas eso, tú no puedes ser un verdadero cristiano. Y acuérdense que el enemigo lo que se dedica es a mentir. Él es el padre de la mentira. Todo lo que dice de mí, de Richard, de usted, son puras mentiras. Él no sabe decir verdad. Y si de momento dice una verdad, es una media verdad. Y una media verdad me enseñó mi papá que es una total mentira. Usted dice una media verdad, usted está mintiendo. ¿Estabas o no estabas? Bueno, yo pasé por ahí. No, ¿estabas o no estabas? No, yo sé dónde está esa acera. No, contéstame, ¿estabas o no estabas? Una media verdad es una total mentira. Y cuando nosotros le creemos a Dios, le creemos lo que nosotros somos. Él es el que nos dice quiénes nosotros somos. Deuteronomio dice que nunca más se levantó profeta en Israel como ¿quién? Como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos, a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pero dejemos por un lado en el Antiguo Testamento a Moisés. La Biblia dice que Moisés fue enterrado por Dios. Y la Biblia dice también que fue desterrado por Dios. Y Dios se lo llevó. Y nadie sabe dónde quedó la tumba de Moisés. Yo quiero que ustedes me acompañen ahora a Lucas capítulo 9. Ahora es el capítulo 9 del Evangelio
según Lucas. Y vamos a leer allí un momento impresionante donde ahora aparece Moisés, pero también aparece Jesús. El versículo 28 al 36. La Biblia dice que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó ¿a quién? Dice ahí, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte, miren otra vez, al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales, ¿quiénes eran? ¿Quién hablaba con Jesús en ese momento? Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos del sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Debo decir, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que él decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, ayúdame iglesia, ¿qué decía la nube? A ver, ayúdame, es mi hijo amado, a él, que dice la Biblia, oíd. Qué impresionante momento el que Jesús lleva a sus discípulos a orar y de la nada aparecen 2 varones resplandecientes. La Biblia dice que a un lado estaba ¿quién? Moisés. Y al otro lado ¿quién estaba? Elías. Estamos hablando en el monte de la transfiguración. Jesús estaba ahí, los discípulos rendidos y cansados se dieron tremendo susto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en la Biblia, ¿qué mucho hablan de los discípulos cansados y rendidos? Todo el tiempo estaban cansados y rendidos. Todo el tiempo estaban agotados. Y el Señor los invitaba a orar. El Señor los invitaba a buscar y ayunar y a buscar su rostro. Este momento me marca a mí que la historia de Moisés todavía no ha concluido, para que yo entienda algo. ¿Alguien está recibiendo bendición acá? ¿Sí o no? A ver, dígale que está cerca de usted. Todavía el pastor no ha terminado. Dígaselo. Todavía el pastor no ha terminado. Mira lo que dice. Hay una realidad que se extiende de la vida de Moisés hasta nuestros días. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento ahora toma Moisés otro lugar protagónico en el momento o en el monte de la transfiguración y nos lleva a entender una realidad. A un lado estaba Elías, el que había sido trasladado al cielo en una limusina de fuego. En un carro de fuego había sido trasladado al cielo. Elías representaba al lado de Jesús los que verán a Jesús sin haber pasado por la muerte. Y en el monte de la transfiguración vemos ese cuadro claro. Pero el Señor hizo provisión también para ti y para mí en esta tarde. Y también al lado de Jesús apareció ¿quién? Moisés. Y alegóricamente y simbólicamente representan a aquellos que estarán al lado de Jesús y habrán sido resucitados. Jesús está parado aquí y a un lado una intensa incomparable realidad. Llegó al cielo y nunca se murió. Dios está hablando ahí de nuestra identidad futura. Hemos venido hablando de nuestra identidad todavía aquí abajo, ¿verdad que sí? Pero nuestra identidad futura en la transfiguración fue presentada. Dios, es Elías. El que vive allá arriba y vino a visitar a Jesús. Lo que todo el mundo sabe de Elías, además de la victoria del Carmelo, además de que lloró como un niño deprimido en una de las cuevas. ¿Saben por qué? Porque los grandes hombres de Dios son tan frágiles como un niño.
A veces pensamos que el que depende de Dios siempre es firme, nunca falla. ¿Saben qué? Hay un principio en psicología que se le enseña a los padres y yo se los regalo a usted totalmente gratuito. ¿Sabe por qué? Porque le va a hacer de mucho bien mientras usted está criando sus hijos. Y cuando entre en la adolescencia y temprana en la juventud, este consejo va a ser muy útil el que le estoy dando. Y les voy a decir cuál es. Se vale caer. Se vale caer. A veces criamos a nuestros hijos. No, pero ¿cómo? Pero sí, pero no, lo hiciste bien. Eso está mal, eso no se hace así. ¿Sabe qué? Se vale. Cuando alguien me oye dice, ¿pero qué? ¿Que le demos permiso a nuestros hijos a fallar? No, es que el camino de la vida, que no se le olvide, que usted también falló. Usted también resbaló. Sus hijos necesitan y sus hijas saber que el día en la vida cuando resbalen, tienen un lugar donde ir. A los brazos de su madre, a los brazos de su padre. Pero si esos brazos son simplemente para el malletazo, ¿saben lo que es un mallete? El mallete es el martillo del juez. Y lo único que ese ruido es el que se marca, van a correr a los brazos de otro. Y eso es peligroso. Cuando caemos, ¿a dónde tú y yo corremos? ¿Ah? A nuestro oportuno socorro. ¿Y sabe qué? Dios le dijo a María de Magdala, se lo dijo clarito, le dijo, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Yo lo puedo hacer, pero yo no te voy a condenar. Vete tranquila y no lo hagas más. Nuestros hijos necesitan experimentar la gracia y la misericordia en la casa. Porque ¿saben qué? Mis hijos, cuando corren a casa lastimados, es una oportunidad que Dios me da a mí de restaurarlos en amor, de levantarlos y de hacerles saber, yo sé. ¿Saben por qué? Porque posiblemente su papá o su mamá también resbalaron en la misma calle. Y encontramos oportuno socorro, pero a veces nos metemos detrás de una muralla. No, 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 no. Y eso lo traemos aquí a la iglesia. No, no, no. Y seguimos espantando a los muchachos. Yo no estoy invitándolo a que usted sea libertino con sus hijos. No. Yo lo estoy invitando a que el sacerdocio de gracia en el hogar sea genuino. ¿Alguien me está escuchando, sí o no? El sacerdocio de gracia y misericordia. No, no te preocupes, lo que te dé la... No, yo estoy hablando de eso. Eso sí que me preocupa. Eso sí que como pastor me preocupa. Pero en el camino, sí, de una u otra forma vamos a caer. Ahora Jesús aparece. A un lado la gente dice, ese es Elías. Ese nunca se murió. Y llegó. Y al otro lado, ¿qué dice la Biblia? Moisés, ese sí se murió, resucitó y está allá. Eso me marca a mí la realidad, hermanos queridos, que dice Juan, vimos su gloria. ¿Saben cuál es la gloria de Cristo? La gloria de Cristo es que aquel que creyó en Él, aunque esté muerto, vivirá. La gloria de Cristo es que aunque al final y la trompeta suene, aquellos que con paciencia hayan aguantado, dice el poderoso libro de Apocalipsis, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. La Biblia presenta una dimensión de gracia tan amplia que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. La iglesia está escuchando al pastor porque va a decir algo claro aquí. Voy a decir algo bien claro. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, si usted ha aceptado a Cristo, vivirá con Él para siempre. Ni la muerte nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni lo pasado, ni lo futuro. Nada nos separará del amor de Cristo que es en nuestro Señor Jesús.
Pero usted y yo tenemos que vivir así, creyéndonos eso. El cristiano, la muerte no le tiene miedo. Eso va a ser un descanso en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, los muertos en Cristo, ayuda a mi iglesia. Aquel día de mi ordenación al sagrado ministerio, mi padre estaba sentado aquí con mi mamá. Al otro día era Día de los Padres. El domingo lo celebramos. Un avión se levantó desde Sanford, Florida, hasta San Juan de Puerto Rico. Aquella noche, la noche del Día de los Padres, con 54 años de edad, un ataque fulminante masivo interrumpió la vida de mi padre. El primer funeral como pastor ordenado, a los 4 días de haber sido ordenado a este sagrado ministerio, fue el de mi padre. Mi mismo traje de ordenación, mi misma corbata, las monté en una maleta, volamos a San Juan a vivir ese golpe tan fuerte. Pero ¿saben qué? Gracias a la identidad que yo he encontrado en esta sagrada palabra, lo que pasó en el ministerio del pastor José Antonio Pagán es que ahora hablar de Cristo le subo el volumen porque creo en ese gran día. No tan solo porque sonará la trompeta y lo veremos desde oriente hasta occidente. Estoy predicando yo en una iglesia adventista, ¿sí o no? A ver, ¿alguien aquí está esperando al Señor, sí o no? A ver, yo no lo espero en forma secreta. Yo lo espero en gran gloria y majestad. Va a temblar la tierra, los muertos se van a levantar y el que haya creído en Él, esté vivo o haya muerto, vivirá con Él por los siglos de los siglos. Ese día yo voy a abrazar a mi Padre. Siempre me besó y me abrazó y me decía, o una poca vergüenza en el oído que a ustedes no les interesa, o un chiste que a ustedes no les importa, o un cariño escuchaba yo siempre en este oído cuando su bigote ancho raspaba mi cuello. Ese día nos vamos a abrazar y me va a besar y ya yo sé lo que me va a decir. Han pasado 18 años y mi papá me va a decir: qué hermosa estuvo la ceremonia de ordenación ayer. Gracias por los regalos del Día de los Padres. Fíjate, te ordenaron. Disfrutamos el Día de los Padres y al otro día llegó Jesús. Lo va a decir mi papá, porque murió en Cristo. Hay otros que estarán vivos o también resucitarán ese día, que dirán: piedras caigan sobre mí, porque no hicieron arreglos con el Señor. No hicieron arreglos. La Biblia sigue señalando que Pedro, que estaba allí cuando le tocó escribir, dijo: no sigamos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares. ¿De qué está hablando Pedro? A ver, del día de la transfiguración. Él estaba allí, él fue uno de los que pasó el susto. Y dice que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo a esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Por qué aquel monte era santo? Porque donde Dios está, el lugar es santo. Porque donde Dios está, el lugar es santo. ¿Alguien cree aquí en el caballo blanco de Apocalipsis? ¿Sí o no? A ver. Hello, que si alguien cree aquí en el caballo blanco de Apocalipsis. Hello, ¿qué pasó? Iglesia profética. La iglesia no es solamente para el almuerzo, ni para el BBS.
Esta iglesia tiene una misión profética. Eso me enseñaron a mí desde chiquito. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor está a las puertas. Los que están esperando al Señor de aquí a un rato más se van a llevar tremendo chasco. Porque si el Señor estaba cerca cuando Diego Pérez predicaba, todavía frágil de salud, se encuentra ya en King, Texas. Si el Señor estaba cerca cuando el pastor Villanueva allá en Puerto Rico predicaba y recitaba bajo el árbol de la vida. Yo nunca me he aprendido ese poema. Si el Señor estaba cerca cuando este mensaje llegó a tu corazón por primera vez, está más cerca hoy. Porque no es un día más que se ha tardado. Es un día más cerca de su venida. Deje de estar pensando negativamente. ¿Están escuchando al pastor, sí o no? 12:39 para los que están mirando el reloj. Yo le digo la hora, pregúntenme, yo se la digo. Yo se la digo, tranquilo. Hay 2 o 3 así. Y el cuello puede salir de aquí con un espasmo. Yo no quiero que usted salga aquí con un espasmo. Me hacen así, así. Pobrecito, Rich. 12:39. Yo se la digo y se evita el espasmo y el gasto del quiropráctico. ¿Alguien cree aquí que Jesús regresa por segunda vez? ¿Sabe? Por eso es que somos adventistas. No es por otra cosa. Es por eso. Y Apocalipsis 15 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y aguántese bien de la silla, mire lo que dice la Biblia. Y cantan el cántico ¿de quién? De Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero, diciendo, ¿cuál es el cántico? A ver, grandes, canten conmigo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apréndase ese corito. Apréndase ese corito. Porque si usted es fiel hasta el fin, si le toca morir o me toca a mí morir, tranquilo. Vamos a descansar en el Señor. Y como Elías, estaremos al lado de Jesús para siempre. Apréndase el corito. Déjese de estar cantando cualquier otra basura de esta tierra. Y apréndase ese corito. Porque si el Señor interrumpe los cielos y todavía estamos respirando, ese es el corito. Ese es el corito que vamos a cantar. Apréndanse bien la letra. Grandes, díganlo conmigo por favor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Alguien quiere cantar ya? A ver, ¿alguien quiere cantar ya? No, que si quieren cantar ese corito, ya, ese corito, ese que yo estoy preguntando, es ese. Ese. ¿Por qué se lo vamos a cantar cuándo? Díganme. Cuando miremos al río de cristal, Rivera. Cuando veamos las hermosas colinas y salvados de todos los tiempos, iglesia. De todos los tiempos, dice el libro, que como una tremenda, intensa muchedumbre entraban. A cada uno le entregaban una corona. Se la ponían en la cabeza. Y cada uno de los redimidos agarraba la corona y la ponía a los pies de Jesús. Yo quiero estar allí. Y en base a la identidad por gracia y misericordia que el Señor me ha dado,
con seguridad y alegría les digo hoy, yo voy a estar allí. Por gracia a Jesucristo, no por los años de ministerio, no por aquello o lo otro, por gracia. Por gracia. Dígale el que está cerca de usted, por gracia vamos a estar. Efesios dice, porque por gracia, ayuda a mi iglesia, sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Hubo o no hubo bendición en la casa? Díganme si hubo o no hubo, que si hubo o no hubo bendición. A ver, ¿le sigo hasta las 3:45? Díganme si le sigo. Digan la verdad. Digan la verdad. Procuren siempre que vuestro sí sea sí, dice la Biblia, y vuestro no sea no. Lo demás proviene del enemigo. Digan la verdad. Sí, pero allá van a decir, viene pastor, no traiga ese hombre más, ese hombre habla hasta... Yo los conozco ya, nacido y criado en esto, yo los conozco. Pero hemos recibido bendición esta semana. Iglesia amada, diga conmigo, somos. ¿Somos o no somos? Pregunto yo, ¿somos o no somos? Iglesia, somos creados. Iglesia amada, somos hijos. Iglesia querida, somos bendecidos. Iglesia amada, somos escogidos. Le damos gloria a Dios porque somos saciados. No les hablé del maná. No les hablé del maná. Y un día me vuelven a invitar y el Señor así lo acomoda, quizás les hable del maná. Porque voy a hablar de lo que el Señor ponga en mi corazón, no de lo que ustedes están esperando. Amén. A las iglesias les gusta que le hablen lo que quieren oír. Pero a los pastores nos toca hablar lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Somos saciados, somos protegidos, ¿sí o no? Somos protegidos gracias al Señor. Somos ejemplo, ¿sí o no? Claro que sí que somos ejemplo. Amada iglesia, somos perdonados. ¿Algún perdonado aquí? A ver. Enséñeme su mano si usted está perdonado. A ver, gloria al nombre del Señor. Somos completos en Cristo. Esa es nuestra identidad. ¿Somos o no somos acompañados? Esa nube va de día, esa columna de fuego nos guía de noche. ¿Somos libres, sí o no? No libertinos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad es una persona. La persona verdad. ¿Quién es la persona verdad? A ver, es Cristo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, Cristo os hará libres. No libertinos. Esto es otra cosa que no va en el espacio bíblico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará que ¿qué? Eso es parte de nuestra identidad. ¿Somos o no somos salvos? Que la inyección de la vitamina espiritual que el Señor ha traído a este rebaño haya caído en terreno fértil. Yo les dije el sábado pasado que yo no venía aquí a entretener a nadie. Para entretener está don Francisco. Eso se lo dije así clarito. Así que si usted no se sintió entretenido, ese no era el objetivo. Pero no me entretuvo, no, mira que no me gustó. Sorry. Yo no he venido porque a usted le gustó. Yo he venido porque el Señor me trajo. Y que lo que hemos compartido haya caído en terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. Mucho que cayó en el terreno de mi corazoncito, allá en Bayamón, está dando fruto para la vida eterna. No lo digo porque, el pastor, no es por pastor. Es porque voy de camino a Canaán a cantar el corito. Grandes son tus maravillas.
Oh Dios de los cielos, yo voy a cantar ese corito. Venga como venga, en piano, en arpa, en bomba y plena. Bueno, allá ahí me pasé, pero el corito lo voy a cantar. El corito lo voy a cantar. Por gracia y por misericordia. No se ofenda con lo que dije, que hice alusión a mi cultura. Hay algunos que piensan cantar con mariachi. Otros piensan cantar solamente con. Entonces, nuestra limitación, yo lo único que quiero decir es que me veo cantando el cántico de Moisés y del coro. Viene pronto. Dígale el que está a su lado, viene pronto. Viene, prepárate. Viene pronto. Pastor, usted predica aquí en esta ciudad que el que se bautice será salvo. Porque Marcos capítulo 6, versículo 6 dice, todo aquel que en él crea, más el que fuere bautizado, creyendo, ese será salvo. Porque los demonios creen. Los demonios creen, pero no se bautizan. Lo que hacen es temblar. Entonces usted tiene dos formas de salir de aquí. Habiendo dicho, Señor, mi vida te la vuelvo a entregar. El 6 de abril de 1980 en la pileta bautismal de la iglesia de Magnolia en Puerto Rico. Sacaron un niñito. Alguien está esperando la edad, están calculando todavía los años. Alguien afuera me dijo, pastor, ya sé cuántos años tienes. Tienes 37. Yo lo abracé, lo bendije y seguí caminando. Pero allí chiquitito, cuando ni mi padre ni mi madre eran adventistas. ¿Quién me iba a traer a mí a la iglesia? No se sabe. Pero la insistencia de aquel niño, lléveme a la iglesia, lléveme a los conquistadores, yo tengo esto, hizo que 2 meses y medio después, mi papá y mi mamá también se bautizaran. Mis hermanos y todos los que he visto bautizarse en la jornada ministerial. Unos saldrán diciendo, Señor, reafirmo mi fe el día que me bauticé, una vez más hoy. Pero aquel que no lo ha hecho, yo no quiero que salga preocupado de aquí. Y este mismo instante necesita tomar una decisión. Pastor Cabán está aquí para certificar lo siguiente. Esta misma tarde, si no ahora, usted decide. Yo no tengo prisa en almorzar. Yo tengo prisa en que alguien más se salve. Esa es mi prisa. Porque el tiempo se está cortando. Llevamos una semana juntos aquí, ya se acabó la semana. Una semana menos que nos tocará vivir. ¿Alguien asegura la semana próxima? El día de ayer pasó, el día de mañana no sabremos si vendrá. Dice la Biblia hoy. Hoy es el día de salvación.